Un cordial saludo para todas las personas que nos van a ver, que no van a ser muchas en un principio. Un saludo para mi familia, para los amigos. Eso es un saludo muy especial para el magisterio colombiano y pues toda la gente que quiere saber sobre educación. Entonces, ¿cómo vamos, señor Crucito? Toca presentarnos. ¿Quiénes somos? Cordial saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Como dice el licenciado Máscaras, que les presento al licenciado Máscaras, pues esperamos que sean 1 o 2 y más adelante que ojalá vaya creciendo la audiencia a 3 o 4. Yo soy el maestro Crucito, licenciado en Artes Oscuras del Magisterio Bogotano. Bueno, ¿qué nos trae hoy por acá? Principalmente la lucha por la pedagogía. Hemos tenido muchas batallas, principalmente contra nosotros mismos, con muchas derrotas también, pero con muchos triunfos. Y un elemento importante es ¿qué nos trae acá? ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos maestros, nosotros somos luchadores. ¿Usted cuántas peleas ha ganado por nocaut? Por nocaut he ganado contra mí mismo como 3. Pero básicamente la primera que quiero ganar es contra la desinformación que hay con el magisterio colombiano. Y obviamente también tenemos que tener el nombre para el programa. Le hemos dado muchas vueltas, pero después de muchas, ¿quiénes somos? No fue una lucha perdida encontrar ese nombre, ¿no? No, pues queda como fácil. ¿Cómo nos llamamos? Somos los profes descarados. Profes descarados. ¿Y por qué la máscara? Porque yo creo que la máscara es una forma de decir que estamos presentes. Porque la máscara es una forma de dar la cara. Otra cosa también es porque las luchas del magisterio no tienen un solo rostro. Normalmente estamos acostumbrados que muchos quieren dar la cara, pues porque les da visibilidad, lo reconocen en la calle, y eso es algo muy importante, pero es que nosotros somos y nos reconocemos como parte de un gran colectivo que es el magisterio. Aquí, por ejemplo, en esta mesa, ¿quién nos falta? Las maestras, obviamente, que tendremos también invitadas y obviamente más adelante, si alguna maestra también quiere venir acá con nosotros, siempre bienvenidas. Pero como no somos solamente uno, sino somos muchos, pues hay muchos temas por trabajar. Nosotros vamos a dividir nuestro programa en 3 partes. ¿Cuáles son, profe Crucito? Nosotros vamos a hablar de la lucha por la pedagogía. Ese va a ser uno de los énfasis de nuestro programa. También vamos a hablar de la lucha desde la política. Todo lo que tiene que ver con la coyuntura política de la sociedad, del país y del mundo. Pero, profe, un momentico, pero es que hay un problema porque es que esa cuestión del adoctrinamiento es algo palpable, además que nos señalan cada rato. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que nos digan que no adoctrinamos o qué es eso de adoctrinar? Pues depende, ¿no? Porque la doctrina, por ejemplo, de los colegios en donde les enseñan a los niños, no sé, educación física, por ejemplo. ¿Cómo adoctrina un profesor en una clase de educación física? Pues da una doctrina específica del cuidado del cuerpo, una doctrina del movimiento, de la proxemia como eje. Es decir, ¿cómo enseña o qué doctrina tiene, por ejemplo, la lengua castellana o el manejo del español? El correcto uso del idioma, buscar comunicarnos de una forma efectiva, clara y como nos decían hace un momento, ¿sí? Antes de ir al punto, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa que es clave y entonces es lo que queremos decir, es que una doctrina no es solamente una línea, sino que es una posición, una ideología, pero obviamente también son las líneas académicas que maneja la escuela como tal. Todo es una doctrina, la iglesia tiene una doctrina, la democracia tiene una doctrina y pues obviamente pues con eso trabajamos, es decir, no vamos a creer que es algo negativo y además vamos a estar siempre retroalimentados con sus comentarios. Bueno, profe, ¿y cuál es el último tema que nos faltaba? Tenemos pedagogía, tenemos política y como estamos hablando de esas grandes acusaciones de la doctrina, pues vamos a hablar de un tema en el que por lo general se nos acusa de adoctrinadores y es el sindicato, la lucha por lo sindical. Claro, lo sindical, que es algo muy importante, y la invitación a todos los maestros y maestras que se reconozcan como parte del sindicato y si no se han sindicalizado, que lo conozcan. Vamos a hacerle críticas. Y Claro. autocríticas. Y autocríticas porque somos parte del sindicato. Y el último tema que también vamos a trabajar es la cultura. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy entonces? Por la lucha por la pedagogía. Hay una cuestión importante, profe, y es que ha salido un señor que no vamos a decir los nombres porque no le vamos a hacer publicidad, pero los profes y la comunidad curiosa sabe quién es. Vamos a decirle Bariel Beleño.
Listo. Bariel Beleño dice que los profes no se evalúan y que nuestra evaluación anual es simplemente un llamado a lista y que si vino nos ponen una nota. ¿Podemos contar cuántas evaluaciones tenemos y cómo nos evalúan, profe? Listo. Vamos a empezar contándole a la gente, y digamos que también un poco la intención es que más allá de los maestros, aquellas personas que no tienen ni idea de cómo es el ejercicio, de cómo es el trabajo de los maestros de la educación pública, pues entiendan un poco del asunto, ¿no? Lo primero, para usted llegar a ser nombrado como maestro de la educación pública, tiene que presentar una evaluación. Va, una. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere el señor Briceño? Una prueba de conocimientos tipo ICFES. Y es, exacto, iba a decir exactamente eso, una evaluación de conocimientos. En este momento es una evaluación que gira en torno muy como a la interpretación de situaciones que le pasan al maestro en la cotidianidad y al conocimiento que tiene el maestro sobre la normativa, la política pública, situaciones a veces muy específicas, variando un poco a veces si es un maestro de diferentes disciplinas o si es un directivo docente o si es un docente orientador o orientadora. Entonces eso varía un poco, pero es una evaluación para poder entrar, para conseguir el camello, ¿cierto? Listo. Además, cuando entramos tenemos una que tiene un lapso de tiempo donde nos revisa nuestro desempeño y si no cumplimos, chao el amigo. Eso es lo que llamamos la evaluación del periodo de prueba, ¿cierto? Entonces, como bien lo dice el compañero licenciado Máscaras, ahí, después de que ya usted pasó la primera evaluación, después de que pasa todo el proceso para que lo nombren como maestro o como maestra, entonces usted tiene que juntar una serie de evidencias, tiene que ponerse de acuerdo con su superior inmediato, su rector o rectora, y hacer una evaluación después de cierto tiempo. A veces es un año completo, a veces es un tiempo, es menos, ¿sí? Pero ahí va una segunda evaluación, ¿listo? La tercera evaluación es cuando ya después usted pasó lo que llaman el periodo de prueba y usted muy feliz comunica en su hogar y en su familia que ya está ahora sí nombrado de planta. Entonces ahí ya aparecen las evaluaciones periódicas de desempeño que son cada año, ¿cierto? A final de cada año, después lo mismo, de un proceso en el que se recogen unas evidencias, en el que usted hace unos diálogos, unos acuerdos con su rector o rectora, llena unos formatos y al final del año ahí presenta una evaluación. Pero yo quiero, ese fue el tema que el señor Bariel Beleño dice que simplemente es un llamado a lista y que si usted vino ya pasó. Vamos a recordar cositas de esa evaluación. Primero, el trabajo con la comunidad es evaluado, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces, el manejo de los recursos en el colegio, ¿qué otra? La relación con la comunicación, digamos, con los demás maestros y con los directivos docentes, ese es otro elemento que evalúan. La relación interinstitucional, creo que es el otro aspecto. La construcción de proyectos según el área y que tienen que mostrar unas evidencias del desarrollo y el impacto de esos el proyectos. Manejo curricular, de lo que usted hace, ¿no? Lo que usted enseña. Digamos que son elementos fundamentales, que es una evaluación general de esos elementos, y de esos elementos usted escoge por lo general 3 aspectos a los que se les evalúa. Aparte de esa general, le evalúan esos 3 aspectos específicos en el diálogo con su directivo docente. Bueno, claro que eso no es para todos los decretos, ¿no, profe Crucito? Esos son para el nuevo decreto, el 1278. No está nuevo. 20 años de ese decreto. El decreto 1278, los maestros que entramos nombrados después del 2005, todos estamos en ese decreto y con la evaluación de desempeño, que es, recapitulando, la número 3 de profe, esta lista. Si usted pierde 2 evaluaciones, ¿qué pasa? Entonces, para que también tengan en cuenta, yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza, todo el mundo que ha pasado por el colegio o por la universidad, evaluar es asignar también un número. La evaluación tiene 2 partes entonces, una parte cualitativa, en donde pues dicen cómo está haciendo uno su trabajo, y una parte en la que a eso le asignan un número que va de 1 a 100, ¿cierto? Si usted saca menos de 60, sí. La evaluación entonces, usted pierde la evaluación docente. Y si usted pierde 2 evaluaciones, entonces lo
consideran que usted no es idóneo, apto para el trabajo y pues puede perder su trabajo. Listo, vamos con esa evaluación. ¿Cuál otra nos evalúan? ¿O qué otra evaluación tenemos? Vamos tres, recuerden, Sí. vamos tres. Y una cuarta evaluación que nosotros hacemos, más bien que nos hacen, es, por ejemplo, el licenciado Máscaras quiere ganarse un poquito más de dinero y para eso tiene que, adivinen, presentar una evaluación, ¿cierto? Que se llama la evaluación de ascenso y reubicación. Y entonces ahí de nuevo, en este momento, eso ha pasado, oiga, eso ha tenido muchas versiones, ¿no? Claro. ¿Usted cuántas versiones ha Yo he presentado esa 4 y bueno, y para aclarar una cosa, no es que usted se presente y ya pase, si usted No. quiere ascender tiene que estudiar, entonces las especializaciones, maestrías, doctorados. Que hay veces hay subsidios, es decir, hay gobiernos que como todo trabajador tiene que tener una formación, le dan un subsidio, si usted no cumple tiene que devolver esa plata que le invirtieron, pero la verdad es el 10%, 20% y el otro 80% nos endeudamos para poder ascender. Es algo importante también. ¿En cuánto está una maestría así de las más baraticas, profe? Pues debe estar que, no sé, por salarios mínimos, por ahí en 6 salarios mínimos, 7. Sí, Porque un doctorado, sí lo sé por obvias razones, está en 10 salarios mínimos en una universidad pública. En alguna universidad pública listo. Entonces, está en 10. para que la gente sepa, 3 años de una maestría o 2 años y medio, o 5 o 6 o 7 o 8 del doctorado, y estamos esperando que el gobierno tenga plata y nos convoque a esa cuarta evaluación. Y usted se presenta, y si no pasa, ¿qué pasa, profe? Si no pasa, pues no tiene la oportunidad de mejorar su salario. Y se queda ahí, y hay una quinta evaluación que se la hacen a los colegios. La evaluación institucional. Entonces se evalúan al colegio y si no está cumpliendo, pues obviamente como parte de las instituciones tenemos que cumplir. Entonces, señor Daniel Beleño, le dije el nombre, perdón, pero la Pero no verdad... el apellido. Pero no el apellido, o sea, vamos bien, Estamos tenemos hablando de- 5 evaluaciones para que usted sepa, porque creo que está hablando desde la ignorancia y yo creo que es chévere que la gente sepa. Muy bien, esa es la parte pedagógica de hoy. Sí, señor. Hay otra cosa importante también que ha sonado por todo lado, que me parece importante, y es que, vamos a decirle, a la señora que fue una candidata, hija de una familia muy prestante, además política de Colombia, de apellido Palencia con B. Resulta que esa señora Palencia, Que son muy dulces, ¿no? Sí, Porque sí, sí. tienen bastantes negocios con el azúcar. con el azúcar y bueno, en fin. Y otra gente también, ahorita han retomado algo que no es nuevo, porque es que la política económica no es que se la inventen aquí en Colombia, y eso ha pasado ahorita está en auge en Argentina, pero en los años 80 estuvo en Chile, en los años también 80 estuvo en Suecia y también en Estados Unidos, pero desde los años 50. Algo que se llama el voucher educativo y acá, como somos tan creativos, le cambiamos el nombre al bono. Los educativo. bonos educativos o bonos escolares. Entonces, rápidamente, papito, mamita, usted que tiene su muchacho en el colegio y que de pronto va a escuchar sobre esto, como muchas cosas que nos venden a nosotros en este sistema actual, suena muy bonito. Entonces le voy a mostrar la primera parte, que es así lo que nos venden ahí, dice, papá, tú que estás aburrido de la educación pública y no crees que esos profesores están bien preparados y piensas que el resultado, o mejor, lo mejor existe en lo privado, te vamos a dar un bono. Es decir, unos recursos que se sacan del erario público, es decir, de los impuestos de todos, para que usted vaya al colegio que quiera. Usted va a escoger el colegio o también recuerde que me están hablando para educación superior, la universidad. O la universidad que quiera. Y usted va con esa plata y escoge lo mejor. Entonces usted dice, oiga, qué excelente idea. Lo único es que no es nueva. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en diferentes países donde se ha hecho? Comencemos rápidamente. Chile, 1980. ¿Le suena por ahí a dictadura? Sí, señores, Sí, porque Chile fue un laboratorio político que además se aprovechó para coger todas esas políticas que para nosotros son súper novedosas, que las quieren vender como las super ideas de unos caballeros y unas señoras que quieren hacer negocio con la educación. Entonces vamos a hablar de Chile, aquí cerquita. Primero, ¿qué problemas generó la segregación y la selección? Pues obviamente entonces los colegios privados, como reciben el dinero de los padres directamente, tienen la autonomía, eso pasó en Chile, de escoger quién entra y quién no a los colegios. Y obviamente eso segrega, porque si usted tiene cierto nivel económico,
Usted no quiere que lleguen los niños de otros barrios porque esos niños no son buena influencia para sus hijos, y obviamente lo que hacen es escoger qué colegios van, y ese colegio hace un filtro para que no entren todos los niños. Otro elemento son los copagos. Bienvenido, papito, bienvenido al colegio con el nombre, ojalá en inglés para que suene más bonito, bienvenidísimo. Pero ¿qué es lo malo? Papito, ese bono le alcanza para la educación, pero si usted le quiere bus, porque es que resulta que nuestra sede está en el norte y usted vive muy lejos, el bus pues le vale un poco más. Le puede mandar la coquita, que nos hemos pasado todos por eso, el tupper o el tupper. Resulta entonces que tenemos que el niño lleve el almuerzo. Pero eso sí, si le hacen bullying, los otros niños que almuerzan en el restaurante, pues no es culpa nuestra, pero si quiere almorzar en el restaurante para que no tenga ese problema, pues viene el copago. Además, tenemos una piscina excelente, pero obviamente si la quiere utilizar, por favor, también copago. Eso pasó en Chile en 1980. Miremos por ejemplo, otro caso en un país que a muchas personas hoy en día les puede sonar raro decir, no sé, socialismo en un país de Europa como por ejemplo Suecia. Pero Suecia, a principios de los años 90, también aplicó un modelo de libre elección por medio de bonos escolares. Exactamente lo mismo. Van a darle una plata a la familia para que escoja entre pues, los colegios que hay, que oferten, para que sus hijos puedan ir a estudiar allá. ¿Cuál es el detalle ahí? Que pues aquí, o sea, es más, creo que nosotros podríamos decir que en Colombia no es que no haya pasado, ha pasado pero con otros nombres, ya lo miraremos de pronto un poquitico más adelante, pero eso lo que hace es que algo que se considera un derecho universal, que es la educación, que está en la Constitución, se convierte en un negocio. Y aparecen un montón de instituciones, corporaciones, organizaciones que montan colegios para precisamente lograr quedarse con ese billete, pero aparte de eso, digamos, con todas esas arandelas de lo que estaba diciendo ahorita el licenciado Máscaras, ¿no? ¿Eso no le suena a algo que ya pasó con los hospitales públicos? El hospital público le metemos una intermediación que maneja los hospitales y obviamente pues viene, en vez de ser un derecho, convertir en un negocio, y pues tenemos todos los problemas que, por ejemplo, clave, a nosotros nos gusta ese concepto de calidad que nos vende, nos gusta la buena educación, la educación digna, pero esa idea de calidad, eso fue tomado por allá de las empresas, de las industrias, que tienen una idea de calidad, ¿no? De eficacia y eficiencia. Después hablaremos de eso en otro programa. Hacer más con menos. Pero entonces resulta que si hablamos de esa idea de calidad, también con el bono educativo decayó, y explico por qué. Resulta entonces que como se convierte en un negocio, lo que necesitan son clientes. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos mantener los clientes, y para que no se vayan, pues tenemos que bajar en la calidad, precisamente la idea de calidad que tienen ellos, para que se queden nuestros clientes. Y obviamente entonces pueden, para que llegue más gente, inflar las calificaciones para decir que su colegio es mayor, y no hay un seguimiento sobre eso. Eso pasó en Suecia en 1990. Y el último, obviamente la desigualdad que genera esas instituciones, porque una cosa sencilla, Colombia, profe, ¿usted cree en serio de verdad que Colombia es la misma en todo lado? ¿O cómo es geográficamente? Creo que ese es uno de los puntos claves de cualquier discusión sobre educación. Y es que no es lo mismo que nosotros podamos enseñar en una ciudad como Bogotá, en donde es más fácil el acceso a internet, por ejemplo, que en una escuela, en una zona rural dispersa, a la que los maestros y maestras llegan viajando, no sé, un montón de días, un par de días por carretera, después se tienen que montar en una lancha y navegar río arriba otros 2 días, y llegan aparte a una escuela que es solo un salón, que es lo que llamamos el aula multigrado, en donde tiene niños, ese mismo profesor le enseña a niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y a veces hasta bachillerato, ¿cierto? Entonces, son 2 contextos totalmente diferentes para el mismo país, y aplicar justamente la misma medida y aplicar el mismo rasero, yo creo que es algo totalmente pues desigual, ¿no? Es un ataque, claro, además a la diversidad de nuestra región. Y además, ¿qué pasa, profe Crucito? Que digamos que solo hay un colegio, una escuelita, y resulta que dan bonos,
Y resulta que entonces eso de escoger ya queda difícil porque obviamente todos No hay tenemos más. que ir allá. Pero digamos que entonces un colegio privado monta en el pueblo uno más grande. Entonces, ¿qué pasa con esa escuela rural? Que llegar al pueblo muchas veces no es tan fácil. Si es difícil para llegar al profesor, para el estudiante también. Y resulta entonces que esa escuelita desaparece. Y comienzan a cerrarse entonces muchas escuelas. Y obviamente comienza a generarse un proceso de privatización. Y obviamente todos los dineros que son públicos, que son de nuestros impuestos, van a llegar, son a los colegios privados, que básicamente sabemos que es un negocio. Obviamente entonces cuando ven que es un negocio, pues llegan los monopolios, ¿no? Entonces llega la empresa tal, Por eso, tal, y compra todos los colegios. Y por eso hay que monta... insistir que es un modelo que, a pesar de que en Colombia no existe como bonos, es un modelo que sí, algunas de sus mutaciones han funcionado, por lo menos en Bogotá, ¿cierto? Hace unos años, no sé si usted se acuerde, maestro, de los colegios en convenio, Sí. que estaban multiplicados por todos los barrios de Bogotá, y era básicamente alguien tenía de pronto una casa desocupada y montaba un colegio, recibía estudiantes, Sí. la Secretaría de Educación le pagaba por administrar, ¿sí? Por esa educación. Esa persona que montaba ese colegio tenía la libertad de contratar profesores, no solo de contratarlos, sino de pagarles el sueldo que quisiera. Sí. Y yo personalmente no pasé por colegios de esos, Yo sí. pero sí conozco casos en donde decían, no, pues es que, no sé, hace 20 años les pagaban, no sé, 400, 500 mil pesos mensuales en esos colegios en convenio. Y otra figura que son los colegios en concesión, que eso sí todavía hay aquí en Bogotá como 30 y tantos, ¿no? De empresas grandes, ¿no? Y es entonces, construye el Estado un colegio, construye con todo, le pone toda la dotación que necesita, pero se lo entrega a un privado para que lo administre, para que contrate los profesores y demás. Y eso pues entonces Claro. desencadena algo que estaba viendo por ahí en la pantalla, y es el deterioro de las condiciones laborales. Ah, pero lo que dice la gente, profe Crucito, es que los profes estamos súper bien y que protestamos por nada y que eso no afecta a la educación. Una cosa sencillita. Entonces llega el colegio en concesión, paga mucho menos que el colegio público. ¿Qué hace el profesor? Sabemos, digamos, que ahorita en la canasta familiar y todos los gastos van subiendo y ese profesor tiene que trabajar en 2 y en 3 lados. La formación que nos dan, o que tenemos nosotros, o que nos pagamos nosotros, tenemos maestrías y doctorados, nos da la posibilidad de trabajar en universidades o en otros colegios, y son profesores con 2 y 3 puestos, que obviamente no van a entregar lo mejor porque andan extenuados. Sí, así. Obviamente, si usted le paga mal, tiene que buscar dónde equilibra su sueldo. ¿Y qué le pasa a esos profesores que están quemados? Que es un síndrome además, que se dice en inglés. Burnout. No, yo sí no lo voy a decir, pero el hombre lo dice en inglés y ese precisamente ¿Cómo esa vaina. Para los profesores de inglés un cordial saludo. Y entonces tenemos ese problema de que cuando el profesor está mal pago, tiene que trabajar más. Y segundo, cuando yo estoy mal pago, cambio de colegio cada rato y no se siguen los procesos, entonces cambiamos Y rápidamente. ojo, porque mal pago no es solo la plata, Sí. son las condiciones de bienestar que se le ofrecen a cualquier trabajador. Y eso, en este momento, en Colombia y en Bogotá, es un tema bastante fuerte en cuanto a no solo al síndrome del burnout, sino a un montón de cosas alrededor de la salud psicosocial de maestros y maestras. Es un problema grandísimo. Bueno, y un cortico. Salud mental y bueno, y todo el problema psicológico que hay, que ataca a los profesores, pero también a los estudiantes. No voy a hablar de números y es una cuestión que es muy compleja, pero investiguen. Vamos a comenzar a dejar tareas. ¿Cuántos estudiantes no quieren seguir con este proceso de vida? Y eso ocurre muchas veces o en los colegios o en los fines de semana, y la verdad es otra lucha por la pedagogía que estamos dando, la lucha por la vida. Muchos de nuestros estudiantes sufren de depresión fuerte, y lo que nosotros tratamos de hacer es un espacio de socialización, de comunidad, en donde lo virtual obviamente no entra, pero lo más importante es que quiera la vida, que ame a su familia, que disfrute su entorno, y yo creo que eso es lo más importante. Pero como a nosotros nos dicen, ay, pero es que al niño le fue mal en las pruebas, sería importante, y la invitación que hacemos hoy acá con Crucito. Alguien
como el señor Bariel Beleño o el que critica el magisterio, lo invitamos 2 días, no 1 horita, 2 días, preparando clase antes, dando la clase y evaluando. Y haciendo después lo que Y falta. hablando después, que trabajamos en 3 momentos, con estudiantes de un colegio público, pueden ser un 10º, un 11, pero también un 6º o un 8º. Y después nos cuenta cómo le va. Y obviamente lo que usted enseñe, señor o señora, que se atreva a este reto, tiene que ser evaluado también y mostrar que el estudiante aprendió. Volviendo rápidamente, la tarea. Para hablar esto del voucher educativo, nombres, Martín Marcoini, que es la traducción del libro de él, se llama La Reforma Educativa Global, Reforma Educativa Global, cómo la privatización y la inversión pública influyen en los resultados educativos. Ese es un estudio del 2016. Hay otros que es del señor Christopher Lumbensky, que también es bien importante. El libro se llama La ventaja de la escuela pública, por qué las escuelas públicas superan el rendimiento de las privadas. Ese es un estudio del 2013. Y el del señor Miguel Urbola. Todos estos libros, la idea es que cuando editemos, y si Edwin nos hace el favor, Edwin, nuestro editor, muchísimas gracias, vamos a poner los nombres, o simplemente cuando usted nos escriba, buscamos los PDFs, porque la idea de este espacio también es solamente dejar tareas, sino que un espacio de conversación. Búsquelo en Google. Búsquelo en Google. Y además hay que aprender también a defender nuestras posiciones maestras, no simplemente con el video corto, sino también, obviamente, con lo que sabemos hacer nosotros. Mire lo que dice por acá. ¿Qué dice, profe? Pero es que no tiene que pararse. ¿Así? Ahí. Dice, los maestros de Colombia no bajamos la cabeza, sino para leer. Entonces, la invitación a todos estos es que es un espacio de intercambio también. Nosotros nos podemos equivocar porque somos humanos, también vamos a unos textos, pueden haber otros también que son importantes, y por eso cuando conversemos, además del matoneo que van a hacer y además también de los insultos que vamos a recibir, pues obviamente también chévere que hablemos de eso. Y el último tema, profe, hablamos de cultura. Sí, ¿usted cómo está? ¿Usted sí es un hombre culto? Esa idea de culto me parece, digamos, que tiene que ver mucho con una idea social que nos han metido, que como que hay una cultura por allá arriba y que entonces hay otras culturas por allá abajo. Si es por ese lado, yo estoy por lo de aquí abajo, pero como no es esa la definición que estamos manejando. No, yo sí tengo... a mí siempre me ha preocupado ese tema porque crecí creyendo, por ejemplo, porque la cultura y el arte Sí, eran costosos, sí. que valía mucha plata poder ir al teatro, que valía mucha plata poder ir a cine, que valía mucha plata poder tener un libro. Afortunadamente, por ejemplo, en ese último, en mi casa siempre habían libros para leer. Mi papá me regalaba libros y en mi casa, mi familia, la lectura era algo que se privilegiaba, no era un castigo ni nada de estas cosas negativas. Pero como crecimos en esa tónica, entonces por eso seguimos creyendo que una exposición de arte, pues eso es para los de plata, ¿cierto? O que ir a cine, pues eso es para los de plata, ¿sí? El buen cine, ¿no? Porque... Y pues de alguna manera nosotros sí creemos que la cultura, que hay una batalla cultural, ¿cierto? Claro que y sí. que no podemos olvidar que esa batalla cultural es precisamente para que todos tengamos, esos son unos derechos también, el otro día estuve por ahí leyendo eso, derechos culturales, acceso a la cultura, acceso universal al arte y a la cultura. Entonces yo creo que vamos es como por ese lado, ¿cierto? Claro que sí, desde esa cultura, pero también hay una cultura que nos llega y transforma también las prácticas en los colegios. Sí. Ay, me preocupa una próxima ministra de cultura. No sé si de cultura o de incultura. Pues cuando dan esos cargos por burocracia y como que se lo dan a cualquiera, me preocupa, porque pasamos de ministras y ministros con un acervo de estudios, de prácticas culturales bien grande, a alguien que verdaderamente lo que tiene su pasado y lo que tiene su contexto familiar, pues ese es algo que no es como tan positivo para los colegios y nuestros estudiantes, que no solamente por ellas, sino obviamente las empresas de la cultura, las que negocian, le hace llegar que es la cultura traqueta, ¿no? Sí, yo en los colegios públicos es muy común que los estudiantes estén interactuando mucho con cierto género de música que pues está muy conectado con todo el tema de esa cultura traqueta, ¿sí? Yo he visto videos
de emisoras comerciales que van a los colegios a hacer conciertos o algún tipo de evento o alguna cosa por el estilo y les ponen a totear el tema de moda de cierto género musical y todos los pelados lo cantan desde el más chiquitico hasta el más grande. Hasta el más grande, ¿no? Y la cultura traquita, para que se hagan una idea, es la idea de plata por plata, es decir, esa frase de vaya mijo, trabaja y consiga plata, o si no, consiga plata. Y obviamente que la plata se vea, que sea ostentoso y que la plata compra todo, compra conciencias, compra parejas, compra ideas y compra todo hecho. Y que obviamente también está la idea de que usted es más cuando usted tiene. Lastimosamente caemos en eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestras familias cuando viene el pariente que tiene algún problema económico, como que a veces hasta nos negamos o escondemos la bolsita de pan para no compartir, pero cuando viene el padrino del niño o la madrina del niño, mandamos a matar marrano y obviamente que se vea esa mesa porque es que llegó el que nos ayuda. Y hay que posar, ¿no? Y también es que posar. vivimos en una sociedad del espectáculo de alguna manera, que es el título de un libro justamente hablando de cultura y recomendado, pero también vivimos en una sociedad que, como ahorita contemporáneamente estamos hablando, por ejemplo, de las redes sociales y todo eso, pues es mucho más fácil replicar estas culturas de lo traqueto, del acceso fácil al dinero, claro, que pues la cultura de pronto de que póngase a estudiar o cultive otras cosas de su vida que no sea necesariamente llenarse los bolsillos al costo que sea. Bueno, esperemos entonces que esa cultura traqueta no sea transversalizada por las nuevas ministras, o la nueva ministra de Cultura precisamente. Bueno, profe, entonces, recordando, ese es un espacio que se llama Profes Descarados. La idea es que ojalá, si el tiempo nos los permite, porque todos los profes estamos muy ocupados o estudiando o con el colegio, preparando clase o evaluando y obviamente con nuestras familias, nos dé para hacer este programa una vez a la semana. Recordamos los espacios, tenemos formación pedagógica que le decimos lucha por la pedagogía, tenemos el segundo que es la lucha por la política. La lucha por la política, que fluye la política nacional y obviamente también hablar de nuestro sindicato y también la cultura. Obviamente este es un primer programa que tenemos, pero la idea es que próximamente compañeros, compañeras o gente que quiera hablar de la educación nos acompañe aquí sentados. Pero siempre que sean profes descarados. Profes descarados y además, bueno, lo de la máscara también es porque no somos muy agraciados y obviamente cuando ve la gente está scrolleando, cuando ve una cara bonita se detiene y pues lo más seguro es que nosotros ahí no tengamos llegamos. Tal impacto. No somos Jordi, porque Jordi es muy bueno y saludes a Jordi, pero resulta que no tenemos primero esa cara tan simpática que tiene, además que el hombre es muy bueno y tiene su público también, y chévere que por ejemplo gente como Jordi, como el profe de las gafas, o otros profes y profesoras, lo más importante, porque esas profes sí es que son clave en la educación, ¿no? O sea, claro. Hace la educación las compañeras. Claro que sí, nosotros también esperamos que conforme podamos fortalecer este espacio, no sé si fortalecerlo o ponerlo más débil, pero que en algún momento las compañeras también estén acá, las profes descaradas, también para ir mirando a qué nos referimos con eso de ser descarados. Claro. Y bueno, la invitación entonces es, háganos comentarios, yo sé que van a ser mucha gente que van a ser los odiadores, que nos van a insultar, que porque se tapan la cara, que somos terroristas, que claro, como somos profesores adoctrinadores, no queremos mostrar la cara, pero la verdad es que detrás de esta cara hay profesores como muchísimos, como más o menos más de 350,000 profesores, solamente en esta ciudad, Bogotá, pero obviamente sabemos que a nivel país somos muchísimos, básicamente somos casi el 10%, que también nos van a ver, pero lo más importante, papitos, mamitas, gente de la comunidad educativa que sepa cómo nos toca a nosotros, trabajaremos diferentes temas que ustedes nos digan, trabajaremos temas reales para los próximos programas, en donde se den cuenta cómo nos toca trabajar. Un saludo para todos los profesores de todas las materias y bueno, el último es la despedida y el último mensaje al magisterio para ir cerrando. Pues que empiecen a seguirnos en los espacios virtuales donde vamos a poner este proyecto a consideración de ustedes, del gusto de maestros, maestras y no maestros y no maestras y estudiantes, padres de familia y todo el mundo que quiera ver este programa. Vamos a estar inicialmente en YouTube y vamos a estar también en TikTok.
Entonces, ahí vamos a poner todos los créditos, todos los arrobas y todas esas cuestiones que no somos muy duchos manejando, pero queremos llegar por ahí para hablar de esas luchas cotidianas de los maestros y las maestras. Bueno, no siendo más, nos vemos en nuestro próximo programa. Ojalá seamos más de 2, más de 3 y seguimos con esa lucha por la pedagogía. Profes Descarados.